El tema que vamos a ver hoy día es la parte de monitoreo y soporte hemodinámico, que es la parte complementaria en el manejo del shock, ¿no? Recuerden que el punto importante de entrenarnos o de saber acerca de shock justamente es nuestro objetivo principal, que son nuestros pacientes, ¿no? Para que cada pacientito esté de la mejor manera posible, ¿no? Y es importante eso porque al final todo lo aprendido o el aprendizaje es para ellos, ¿no? Entonces, como habíamos venido viendo en las charlas anteriores, lo primero que debemos hacer siempre, siempre, siempre es identificar a los pacientes. O sea, el reconocimiento, súper importante. Una vez que hacemos el reconocimiento, vamos a terminar las metas, que es la segunda parte de nuestro segundo objetivo. La tercera parte es ver qué tiene nuestro paciente. De acuerdo a lo que tenga nuestro paciente, vamos a ver que nuestro manejo debe ser guiado por objetivos. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de shock, decíamos que es un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Cuando hay un desequilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno, se da el shock. El aporte de oxígeno, que es el DO2, está dividido en dos componentes importantes, que es el gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno. El gasto cardíaco se comprende con la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Y el contenido arterial de oxígeno tiene la hemoglobina, la saturación de hemoglobina y el oxígeno disuelto. Eso es importante comprenderlo porque justamente si nosotros vamos a valorar al shock como un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, tenemos que empezar a valorar justamente los factores que van a alterar este aporte de oxígeno. Entonces, cuando nosotros vamos a monitorizar a los pacientes, vamos a ver justamente qué vamos a monitorizar. Entonces, vamos a intentar monitorizar el gasto cardíaco y al monitorizar el gasto cardíaco vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca. Si tuviéramos un ecógrafo, podríamos monitorizar la contractilidad, el volumen de eyección, un poco de la poscarga y algo de la precarga, ¿no? Cuando tomamos exámenes, vamos a monitorizar la hemoglobina, la saturación de hemoglobina, e incluso si tomamos un gas arterial, vamos a monitorizar el oxígeno disuelto. Y todo esto va a ser este componente que es la concentración arterial de oxígeno. Entonces, todos estos valores que yo estoy viendo acá, que me hacen valorar este aporte de oxígeno, es lo que yo voy a intentar monitorizar en el paciente con shock. Entonces, el monitoreo, como en muchas de las patologías críticas, es un monitoreo multimodal. Ese monitoreo multimodal consiste en un monitoreo básico y un monitoreo avanzado. El monitoreo básico es un IKG, como ustedes lo ven acá, que es una derivada 2, en los cuales vamos a ver cuánta frecuencia cardíaca tiene y la forma del ritmo de la frecuencia cardíaca. Idealmente deberíamos tener un monitoreo de la presión arterial, que en este caso es invasiva, pero puede ser no invasiva también en la parte inicial, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, que es quizás el monitoreo más básico que tenemos, ¿no? Incluso este monitoreo nosotros lo podemos hacer manualmente, ¿no? Ustedes podrían, si no tienen en ese momento el monitor o están en un lugar donde no tienen monitor, en realidad cada vez son menos, pero ahorita con la escasez de los equipos puede pasar. Entonces ustedes podrían utilizar el pulso, como la frecuencia cardíaca, podrían medir la presión cada cierto tiempo para mantener el valor de la presión arterial. La saturación sí requiere de todas maneras de un oxímetro y la frecuencia respiratoria también podrían medirlo, ¿no? Entonces, ese es el monitoreo básico, pues, de una forma. Y este monitoreo básico ustedes le pueden agregar la capnografía. La capnografía es muy, muy importante porque nos va a dar una idea de cómo está ese metabolismo del CO2. Adicionalmente, cuando hay un problema hemodinámico, esta capnografía se puede volver más pequeña, porque ¿qué quiere decir? Que el metabolismo del CO2 no se está dando y el corazón cada vez, o la hemodinámica cada vez está deteriorándose y por eso el CO2 puede comenzar a bajar. Entonces, parte de este monitoreo básico está el EKG, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la capnografía. Entonces, es importante que ese es el monitoreo básico que ustedes van a tener. ¿Cómo se llama? Entonces, ese va a ser un monitoreo que ustedes van a tener para la parte básica e inicial. Ah, pues ahí yo me escuché. Ya continuamos a ver. Entonces, parte del monitoreo multimodal justamente es monitorizar la PVC. Cuando ustedes recuerdan que les conversaba acerca del catéter venoso central. En el catéter venoso central, lo que nosotros vamos
no lo utilizamos tanto para vías, que si bien es útil, sino también lo utilizamos mucho para poder para poder valorar el estado hemodinámico. Y eso es muy importante porque eso necesitamos justamente valorar el estado hemodinámico y nos va a permitir saber cómo está el paciente. Entonces, este catéter venoso arterial nos va a ayudar también para eso. Entonces, uno de los puntos que podemos medir con el catéter venoso central es justamente la PVC. La PVC no nos sirve para valorar la respuesta a fluidos. Una PVC baja o una PVC alta no nos va a servir para valorar. Puede tener 8, 10, 12, 14, 16 y no nos va a decir nada porque puede ser que ese sea su valor inicial. Lo que nos va a servir mucho es la tendencia. No es lo mismo tener un paciente que tiene 4 de PVC inicialmente y después tiene 10, por ejemplo. Probablemente ese paciente lo estamos sobrecargando. O un paciente que tenía 16 al inicio y después tiene 8 o 6, ¿no? Probablemente lo estamos depletando ese paciente. Entonces, la tendencia es muy, muy importante para poder valorar al paciente. Y lo otro interesante es que justamente, aparentemente, lo que nos dicen los estudios es que este valor de PVC, si tiene valores justamente que caen o muy altos, sobre todo, pueden darnos una idea de la mortalidad o incluso de la morbilidad que puede tener el paciente con el tiempo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Como valor en el tiempo y como parte del monitoreo es importante, pero no nos va a servir para poder valorar justamente esta parte que es la respuesta a fluidos, ¿no? Eso sí nos va a servir, pero como valor neto y como parte del monitoreo nos va a ayudar. Acá está la PVC. Y no nos ayuda justamente por estos valores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, tienen un valor de la PVC que son cada puntito acá es un valor de la PVC. Cada uno de ellos es un punto que es un valor de la PVC. Entonces, el gran problema es que pueden tener PVCs negativas incluso, o PVCs muy, muy elevadas hasta 25, más de 25, y cada uno de ellos puede ser respondedor o no respondedor. O sea, es muy, muy, muy heterogéneo lo que pasa con la PVC en los pacientes chocados, ¿no? Entonces, por eso no es útil para valorar justamente el aporte de la respuesta a los líquidos, ¿no? El otro punto importante que es importante que nosotros aprendamos y sepamos es valorar la parte ecocardiográfica. Recuerden que la parte ecocardiográfica cada vez está volviendo un punto importante en la evaluación de emergencia. Probablemente ustedes que ya están saliendo, o los R1 o los R2, probablemente con el tiempo eh, van a tener que manipular el ecógrafo justamente para poder hacer valoraciones, que son valoraciones no de gabinete como los ecografistas formales, los radiólogos, sino ecografías del paciente crítico. ¿Por qué? Porque son ecografías muy, muy puntuales. O sea, ustedes lo que van a valorar es si requiere o no requiere volumen, si contrae o no contrae, o sea, si tiene hemopericardio o no tiene hemopericardio. Entonces, esos valores justamente van a permitir que ustedes valoren rápidamente la función cardíaca y les va a permitir justamente tomar decisiones. Esta ecografía que es de emergencia del paciente crítico es súper importante para la valoración y para evitar tener complicaciones sobre todo. Incluso en otras latitudes, en los catéteres venosos centrales se ponen con ecografía, por ejemplo, ¿no? Porque disminuye justamente la tasa de complicaciones. Entonces, eso es importante que ustedes, probablemente porque ustedes en esta etapa nueva que van a pasar a ser asistentes o cada vez van a estar más involucrados en la emergencia, probablemente van a tener más a la mano el ecógrafo y probablemente con el tiempo ustedes mismos manejan el ecógrafo para ustedes valorar al paciente si requiere o no requiere algún tipo de soporte, ¿no? Entonces, parte de este monitoreo multimodal justamente también está la ecografía. Otro instrumento interesante que se tiene, por ejemplo, en las unidades de cuidados críticos es el PICO. El PICO, que viene de su acrónimo en inglés, que es el análisis de onda de pulso y análisis del contorno de pulso y análisis de la termodilución, ¿no? Justamente es un componente en el cual, por medio de la termodilución, ¿qué quiere decir? Que lo que hacen los catéteres sensan la diferencia de calor, un calor que se introduce y el calor que sale como sensor, ¿no?
Entonces se compone más o menos, si ustedes ven acá, es un catéter venoso central común y silvestre que tiene colocado el paciente y acá hay un termistor, que es un sensor de calor. Entonces lo que yo hago es paso por acá agua helada, lo paso a través del catéter, va alrededor del corazón, sale por la arteria y después en una línea arterial, que es la que tengo acá en la femoral, por ejemplo, y acá tiene otro termistor, donde yo controlo la diferencia de temperatura. La máquina lo que hace es la diferencia con la que entró acá el líquido, con la diferencia que entró acá del líquido, lo que hacen es calcular la diferencia y mediante unos algoritmos matemáticos calculan el gasto cardíaco con esa diferencia de temperatura. Es muy, muy interesante, ¿no? Y forman una onda más o menos parecida a algo así, que es la caída justamente de la temperatura. Y les da varios valores hemodinámicos, como ustedes ven. Les da el gasto cardíaco, les da la resistencia vascular sistémica, le da algunos valores como la fracción de eyección global, el volumen sistólico, el agua transpulmonar, que es quizás uno de los valores más interesantes que tiene el pico, justamente porque les permite ver si hay congestión o no hay congestión pulmonar, ¿no? Por eso es muy, muy importante. Entonces, eso es una forma también de valorar al paciente. Es una forma mucho más avanzada, pero es una forma que ustedes quizás puedan haber visto en la UCI o en la UTI y pueden haberlo visto o en otros lugares donde ustedes han rotado, ¿no? Que es una opción para valorar el gasto cardíaco. Otro monitor que se puede usar es este que se llama CardioQ. Es como una sonda de nasogástrica, pero sencillamente tiene al final de la sonda, tiene como un transductor, que lo que va a hacer es medir el flujo sanguíneo. Y aparece acá como aparece en la pantalla. Ese flujo sanguíneo, lo que ustedes van a ver, como ven en el video, miren, un paciente chocado, un paciente con lleno capilar muy, muy, muy lento. Se dan cuenta, está muy, muy lento. Y van a ver abajo el trazado justamente de este paciente, ¿no? En el cual, si ustedes se dan cuenta, no sé si lo llegan a ver acá, su gasto cardíaco está en 1.2, que es muy bajito, su índice cardíaco es algo de 3, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en tiempo real cómo está funcionando su corazón, ¿no? Por eso es muy, muy interesante este tipo de monitores, que desde que justamente les da un tipo de valoración del gasto cardíaco o un tipo de valoración de cómo está el paciente, ¿no? Entonces por eso es muy, muy útil. Y ese es el CardioQ. Lo otro, aparte del monitor, junto con el monitor multimodal, ustedes tienen que valorar el lactato, la saturación venosa de oxígeno y la diferencial de CO2 incluso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno eso, ¿no? El lactato, básicamente ustedes lo van a medir en sangre. Idealmente recuerden ustedes que si lo miden de vena, idealmente los siguientes controles también deberían ser de vena. Si lo miden en arteria, deberían ser de arteria, o si lo miden en capilar, siempre debe ser capilar. ¿Para qué? Para que tengan un valor constante, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los valores varían entre vena y arteria. Si ustedes toman un lactato inicial que tiene, que es arterial en 1, después toman un lactato venoso que está en 1.5, 1.8, no quiere decir que ha subido, probablemente está casi igual, porque la diferencia entre lactatos, entre arteria y vena es más o menos 0.5. Entonces, ustedes deben contemplar esa parte también, porque es importante esas diferencias para poder hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, ustedes idealmente deben tomar el lactato en el mismo lugar o en lo posible de un mismo componente, ¿no? La saturación venosa de oxígeno también es importante y es justamente donde ustedes toman un gas arterial de un catéter venoso central, que también nos sirve. Hay máquinas, así como el oxímetro de pulso, que pueden saturar en constante, ¿no? En tiempo real. Pero si no, se puede tomar un AGA del catéter venoso central y se manda y se observa la saturación. Nuestro objetivo de saturación para el paciente pediátrico con shock séptico es mayor de 70%, ¿no? Ese es nuestro objetivo que nosotros vamos a buscar. Y por último, una forma de valorar la microcirculación es la diferencial de CO2. ¿Qué significa eso? Yo tomo un AGA arterial y tomo un AGA venoso y lo que hago es verifico el CO2 y los resto.
y un valor más de 6 en esa diferencia de CO2, me puede decir que su microcirculación está alterada y esa microcirculación alterada puede producir problemas porque quiere decir que hay una disoxia mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Que la mitocondria está sufriendo y la célula por ende está sufriendo y está yendo a un metabolismo anaerobio sin que yo me dé cuenta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta diferencia del CO2, que es un elemento quizás muy sencillo de hacer, solamente teniendo un H venoso y un H arterial, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Otra forma de monitoreo que podemos tener es justamente este monitoreo que es el NIRS, que nos sirve para ver cuánto oxígeno llega al tejido. Esa es una forma de monitorizarlo, ¿no? No se usa mucho, porque en realidad el NIRS se usa más para cirugías cardiovasculares o para trasplantes o para otras situaciones, pero se usa muy poco para monitoreo del shock. Pero se puede utilizar y puede ser parte del monitoreo. Ustedes como ven acá, ese niño tiene justamente la zona del NIRS en la frente, ¿no? Que es donde está monitorizando el NIRS cerebral. Ujú. Otra forma de monitoreo para valorar la microcirculación justamente es como ustedes ven acá, es la microscopía sublingual, que eso obviamente no hay acá en el país, pero lo que se hace básicamente es, ustedes ven esta maquinita que tienen en la mano, lo que va a hacer es ponerlo sublingualmente y lo que les va a dar justamente son esas imágenes de la microcirculación lingual. Las imágenes justamente de como rosarios que se forman en las zonas donde antes había flujo y ahora ya no lo hay, ¿no? Y son bastante chocados, ¿no? Por la vasoconstricción periférica que se produce. Entonces, todos estos signos y todo este monitoreo me ayudan a conocer por qué está mal mi paciente. La ecografía nos da una idea de la contractilidad, de la poscarga, de la precarga. El lactato, junto con la saturación venosa central, nos da una idea de cómo se está transportando este oxígeno. Si tomo los exámenes de laboratorio, el hemoglobina nos va a decir cómo está su estado de hemoglobina, los tiempos de coagulación o los demás exámenes para valorar si tiene algún tipo de falla multiorgánica. Entonces, todo eso nos permite valorar. Y en la diferencial de CO2 y la microscopía por sublingual nos permite valorar la microcirculación, ¿no? Que es súper importante porque es un componente que a veces falta o fallamos al evaluar, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos dar soporte? Y es una pregunta que nos deberíamos hacer justamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros persistimos con el shock, por mucho tiempo se van a morir más las personas, los niños incluso. Entonces, nosotros necesitamos, por esa razón, manejar al paciente. Y parte del manejo justamente es el monitoreo. El monitoreo es básico para saber qué está pasando con mi paciente y para poder intervenir apropiadamente en el momento adecuado. Por eso es tan importante. Entonces, nosotros debemos dar soporte justamente porque si no, vamos a tener muchos más problemas con el tiempo y un riesgo mayor de muerte. Y adicionalmente, monitorizamos para poder saber qué más está pasando en nuestro paciente y darle la mejor forma terapéutica. Entonces, como mencionábamos en las clases anteriores, eh, las, la respuesta a fluidos no es en todos los pacientes. Y otra razón justamente para poder monitorizar es este punto, ¿no? Que no todos los pacientes responden a fluidos. Y eso es importante porque en un tiempo más adelante probablemente vamos a tener alguna forma de monitorizar a los pacientes que nos permita justamente saber a quién le debo administrar líquidos y a quién no. Y eso sería muy, muy importante para poder valorar y empezar el manejo. Miren, miren esa diapositiva, en la cual si ustedes ven acá, esa es la respuesta hemodinámica, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, el clásico forma de shock séptico en pediátricos es un shock séptico tipo caliente. El shock séptico tipo caliente, el patrón hemodinámico,
es más o menos, lo hizo ese señor que era Pascal con Carcillo, y lo hizo CNViva hace mucho tiempo. Ellos, por ejemplo, revisan justamente cómo es el shock, el perfil hemodinámico del shock séptico, ¿no? Entonces ellos ven que, por general, casi un 60% tiene su índice cardíaco, que es su contractilidad o su gasto cardíaco disminuido, y con una gran vasoconstricción periférica, ¿no? Que son los clásicos pacientes que nosotros vemos pálidos, que lo vemos reticulados, ¿no? Son esos clásicos shocks que nosotros vemos en el hospital, por ejemplo, ¿no? Y que tienen una falla, un mal gasto cardíaco. Y por eso estos pacientes, nosotros lo que hacemos es le ponemos inicialmente volumen y luego adrenalina, ¿no? Porque justamente son shocks fríos. Un 20% tiene la resistencia vascular sistémica baja. Y esos son unos shocks tipo caliente, en los cuales tiene resistencia vascular sistémica alta, baja. Y mi solución para ese paciente es mejorar su resistencia vascular sistémica. ¿Y eso cómo lo hago? Con un vasopresor. El vasopresor por excelencia es noripinefrina. Entonces, una de mis opciones, justamente por estos valores, es norepinefrina, ¿no? Entonces, por eso es importante. Por eso es importante nosotros monitorizar justamente esos valores. Estos valores, desgraciadamente, solo lo podemos sacar o con un cálculo o con algún tipo de monitoreo tipo ecografía, tipo pico, ¿no? Entonces, con eso necesitamos hacer los estudios para poder valorar esta variable, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de pacientes tienen un patrón tipo frío, ¿no? Que es disminución del gasto cardíaco y aumento de la vasoconstricción. Esto, por ejemplo, es un trabajo en los cuales era muy interesante porque lo que nos decía esos autores es que aparentemente los pacientes con shock caliente, que son el cuadro rojo, están más en hospitalización, mientras que los pacientes con shock frío son más los que vienen de la calle, ¿no? Que tienen una resistencia vascular sistémica normal y un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Entonces, ojito, ojito, que tenemos que tomar eso en cuenta porque puede ser que nuestro paciente que viene de la calle o que está dentro del hospital puede tener un patrón más común a diferencia de los demás pacientes. Por eso es tan importante esa relación y tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? Ese es un trabajo que lo hizo Birley y hay otro trabajo que lo hizo Chulananda que es muy parecido, ¿no? En el cual también ellos valoran la resistencia vascular sistémica y ellos ven que los pacientes justamente de la comunidad son más fríos y los pacientes que están dentro del hospital son mucho más calientes, ¿no? Y es interesante valorar eso, ¿no? Entonces, que es justamente lo que dice acá Ranjit también, ¿no? Que es muy parecido, ¿no? Eh, muy, un buen grupo tuvo shocks justamente con disfunción miocárdica. 21 tuvo un shock frío, que casi es un 50%, y casi un 27%, o el otro un poquito más del 50% tuvo un shock caliente, ¿no? Entonces eso tenemos que valorarlo bien, bien y estar pendientes, ¿no? Entonces, y es importante porque recuerden ustedes que nuestra ruta inicial de vasoactivos básicamente es volumen primero, luego adrenalina y luego norepinefrina, ¿no? Y acá Ranjit le explica por qué usamos ese combo, por decir una forma, ¿no? Lo usamos adrenalina porque si bien a pesar de que nosotros, la mayoría tiene un gasto cardíaco disminuido por la contractilidad, a veces también pasa que tiene una resistencia vascular sistémica disminuida. En esos pacientes, que son la gran mayoría, esos pacientes van a ir mucho mejor con norepinefrina. Entonces, se usa por eso el combo adrenalina y norepinefrina inicialmente, ¿no? Que es lo que se va a usar inicialmente y después, según el patrón hemodinámico, según el monitoreo avanzado que tengamos, sí, o si solamente clínico, vamos a ir o intentar dilucidar cuál es la mejor opción, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan esta parte, ya le hemos administrado volumen, entonces hacemos el shock refractario fluido, es un shock refractario fluido porque no ha salido del shock. Hacemos acá el monitoreo avanzado, que es un monitoreo ecocardiográfico. Si está intubado, le damos soporte ventilatorio precoz. Si no está intubado en este momento, ya lo intubamos, ¿no? Nuestros objetivos que son los mismos e iniciamos los vasoactivos como ven acá, ¿no? Vamos a titular los vasoactivos según el monitoreo y si a pesar de eso, si está con adrenalina y está con norepinefrina, dosis adecuadas, y si a pesar de eso no mejora,
nosotros podemos decir que es un shock refractario de catecolaminas y ahí iniciar la hidrocortisona. Si tenemos ahí, y ahí podemos usar incluso más todavía el monitoreo avanzado, ¿no? El pico, la ecografía, el cardio-Q que deberíamos tener en nuestras unidades. Y si a pesar de eso no mejora, vamos a iniciar, podemos titular los vasos activos según el patrón hemodinámico, ¿no? Igual tenemos que valorar otras situaciones que pueden justamente generar shock que no, refractarios, ¿no? Tipo derrame pericárdico, neumotórax, aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, eso tenemos que monitorizar y buscar activamente para poder descartar que no sea otra cosa, ¿no? Que no sea el shock, ¿no? Entonces, incluso si el shock persiste, incluso podría llegar hasta ECMO, ¿no? Que es una opción o una posibilidad, ¿no? El ECMO, que es un soporte extracorpóreo, que justamente es colocar un catéter que es súper gigante, por el cual va a salir sangre, va a ir a una máquina y de esta máquina lo va a oxigenar y lo va a regresar otra vez al paciente, ¿no? Que es lo que va a hacer el ECMO, ¿no? El ECMO solamente les va a dar tiempo para que el cuerpo se cure solo, ¿no? Entonces, y ahí es muy importante justamente por todo esto el monitoreo, porque el monitoreo es lo que nos va a marcar la pauta y nos va a marcar el punto en el cual nosotros tenemos que intervenir o lo podemos observar, ¿no? Este es el paciente, por ejemplo, miren, antes de que entre ECMO y después cuando entró ECMO, ¿no? Miren cómo varía la saturación, cómo varía la presión, ¿no? Nos tenemos que tener muy en cuenta que el monitoreo es vital para cualquier tipo de manejo, ¿no? Hay otro tipo de monitoreo que es un poco un monitoreo que casi no hacemos nosotros, pero que es el monitoreo justamente de la parte inmunológica. Recuerden que el shock séptico es un cuadro también de respuesta, ¿no? Entonces un cuadro, un CIRS que justamente se desarrolla y ese CIRS, lo que, si ustedes recuerdan, existe un CIRS que es la respuesta inflamatoria sistémica y existe a su vez un CARS que es la respuesta antiinflamatoria. Esa respuesta antiinflamatoria, por lo general, que es endógena, cuando yo estoy inflamado, lo que va a permitir es desinflamarme. Entonces, cuando gana la respuesta tipo CARS, yo me voy a ir curando poco a poco, ¿no? Pero si gana la respuesta tipo CIRS, lo que va a pasar es que cada vez me voy inflamando, y va a causar más inflamación en el tiempo. Y va a causar eso más daño, ¿no? Justamente son los shocks o otra patología que se va deteriorando con el tiempo, ¿no? El patrón de citoquinas ya más o menos se conoce. Por ejemplo, es el factor tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que es el patrón de citoquinas que por general se ve en estos pacientes, ¿no? Mm, recuerden que desde hace un tiempo se habla casi de genes sépticos. Se sabe que no hay un gen específico para tener shock, pero sí existen un grupo de genes que van a ser las veces mm, de aumento de riesgo de producir un shock séptico en determinados pacientes, ¿no? Y es interesante porque normalmente nosotros estamos en homeostasis. Cuando viene una agresión, sea por un bicho, por un virus, por una bacteria, por un hongo, lo que va a pasar es una respuesta inmune, que es a nivel del leucocito. Esta respuesta inmune puede oscilar entre intentar solamente eliminar al portador o identificación del patógeno, y de acuerdo a este patógeno o de acuerdo a este tipo de shock séptico, yo con el tiempo quizás, mediante estas técnicas moleculares, yo podría quizás predecir la patogénesis, predecir el pronóstico y predecir unos potenciales endotipos de shock, ¿no? Entonces, ese autor eh, creó justamente este término que son los endotipos de shock, donde ve que un tipo de shock tiende a morir más que otros tipos de shock, ¿no? Entonces es importante porque eso nos permite dar la pauta de qué pacientes potencialmente podrían, ¿no? Desgraciadamente todo esto es muy teórico porque eso no hay acá en el país, ¿no? A diferencia de otros países que pueden hacer eso, ¿no? Entonces, este autor lo que hace es escribe cómo son las reacciones severas al shock, ¿no? Y de acuerdo a un tipo de patrón, que es un patrón inmunológico, uno podría predecir qué tipo de respuesta va a tener este paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, uno establece el diálogo y se va preparando para lo que puede venir, ¿no? Puede ser el tipo Mars 1, el tipo Mars 2, el tipo Mars 3, el tipo Mars 4, y de acuerdo al tipo, tiene cierto grado de mortalidad o mortalidad leve. Mucho va a depender de la reacción que haga
las citoquinas o el perfil de citoquinas que haya el paciente. Y justamente ahí viene el término que la medicina debería ser personalizada en sepsis. En realidad probablemente sea personalizada para muchas enfermedades, pero quizás para sepsis aún más, ¿no? Y es importante porque va a haber pacientes en alto riesgo, según la clasificación que hemos visto anteriormente, o pacientes de bajo riesgo. Y probablemente los pacientes de alto riesgo son los que deben ser intervenidos muy agresivamente y muy rápidamente, ¿no? El secreto es del monitoreo de siempre estar al lado del paciente, súper importante. Si ustedes no están al lado del paciente, se les va a pasar cosas, no van a poder ver lo que está pasando. Y otro punto importante es que debemos adaptar nuestras guías a los pacientes, si no, vamos a generar un problema, ¿no? No al revés, ¿no? Desgraciadamente no hay una receta, el manejo es muy dinámico y va a depender mucho de su monitoreo que tenga, ¿no? Eso es importante.